Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy con el estudio mensual de la Revista Espírita de 1858, que aunque suele ser los últimos jueves de mes, esta vez lo adelantamos porque el próximo jueves tendremos la actividad de la Jornada de la Luz del Porvenir y el siguiente la Semana Cultural del CEL, eventos a los que os invitamos a acudir. Pero ahora vamos a adentrarnos en el estudio de la revista Espírita y en concreto en el mes de enero de 1858. En el anterior estudio del mes de octubre debatimos dentro de la sección de vocaciones particulares sobre un interesante artículo que hacía referencia a una conversación entre un hijo al que le había afectado profundamente la muerte de su admirado padre y a través de la medium del espíritu de este. Un caso muy interesante, sobre todo por la repercusión que tuvo en el cambio de creencia del hijo que escuchó tal evocación y el consuelo que supuso para él. Hoy vamos a continuar ya con otro tema diferente y en concreto vamos a deliberar sobre el artículo que lleva por título los mediums juzgados. Trata de un experimento científico que se llevó a cabo con algunos medios de aquella época, en un intento de demostrar la realidad del fenómeno mediúnico a aquellos escépticos que lo cuestionaban. Y como hemos ido haciendo hasta ahora, para este estudio, vamos a continuar con la dinámica de preguntas y respuestas, cuyo modelo de exposición pensamos que contribuye a una dinámica mayor de comprensión y profundización de la revista. Nuestras compañeras Marta y Valle estarán contestando a las preguntas que yo voy a formularles referentes a este interesante artículo. En cualquier momento podéis cualquiera de las dos hacer comentarios sobre las cuestiones que voy a exponeros. Y muchas gracias a las dos. Nos adentramos ya en enero de 1858 y aquellos que estaban cuestionando duramente la doctrina espírita basaron su crítica en un artículo publicado por el Scientific American del 11 de julio de 1857, titulado Los mediums juzgados. Varios diarios franceses lo habían reproducido como argumento sin réplica para cuestionar el fenómeno mediúnico. Y la primera pregunta para abrir este debate va para Marta. Marta, ¿nos podrías hablar de lo que se comentó en dicho artículo sobre el experimento al que se sometió a una serie de mediums en aquella época, incluidas en ello las hermanas Foss, y la conclusión a la que se llegó tras el mismo? Marta, el micro. Ya, ya. Bueno, como bien has dicho, Ani, ese artículo, Los mediums juzgados, fue publicado en la Revista Espírita de enero de 1858 y Allan Kardec va a comentar ahí un experimento realizado en Boston, en Estados Unidos, en el que participaron varios medios conocidos en la época, pues entre ellos las hermanas Fox. Eh, Ese experimento realizado fue, eh, fue publicado en un, en un, en una, en un periódico científico, ¿no? Scientific American, el 11 de julio de 1858. Yo he conseguido el, el, el periódico original o la publicación original, y la verdad es que la publicación es la misma que está extractada aquí, completa. Es una nota lo que aparece en el periódico y es íntegramente lo que nos reproduce Kardec aquí en este artículo, que es eh, exactamente hablando de ese experimento, de estos mediums, incluso como las hermanas Fox eran muy conocidas, muy famosas
por haber iniciado el movimiento espiritista moderno, pues también tiraron de cierta forma de ellas para iniciar ese experimento, ¿no? El Boston Courier hizo una propuesta, ofrecía $500. Aquí Kardec hace una equiparación en francos, en la moneda francesa, que son 2.500, a cualquiera que pudiera demostrar ante la comisión científica los fenómenos atribuidos a la mediunidad. La evaluación de ese experimento iba a estar a cargo de profesores de la Universidad de Cambridge. Eran renomados cientistas, el científico Peirce, Agassiz, Gould y Horsford. Lo que se le había encargado a los mediums para cumplir con ese encargo, ¿no? Y para poder dar por concluido con éxito el experimento tenían que revelar una palabra escrita en una habitación vecina o dentro de un libro cerrado. Tenían que leer un texto oculto en una hoja cerrada y tenían que responder preguntas cuya respuesta solo podría conocer una inteligencia superior. También tenían que mover una mesa o hacer sonar un piano sin tocarlo. Ese experimento se realizó durante varios días en el edificio Albion en Boston y ninguno de los medios, ni tan siquiera las hermanas Fox, pudieron producir estos fenómenos que se exigía, ¿no? Por parte de esa comisión juzgadora para dar por concluido con éxito. Esa comisión científica concluyó que no se pudo observar ningún fenómeno que requiriera la intervención de un espíritu o de una causa desconocida por la ciencia y que por eso ninguna de las pruebas propuestas fue superada y ni siquiera, como ellos lo dicen, bajo una interpretación amplia y benevolente. Por lo tanto, ellos declararon que el doctor Gardner, que era el, el que estaba defendiendo la causa de los medios, no tenía derecho a reclamar el premio. Esa fue la conclusión a la que se llegó por parte de esa comisión que estaba encargada de ello, ¿no? También nos comenta en este artículo eh, de la revista que esta experiencia realizada en Estados Unidos recuerda otra que se había hecho con anterioridad en Francia con magnetizadores por la Academia de Ciencias en Francia. Todos los sonámbulos habían ido de forma voluntaria, habían hecho ese ejercicio en los salones o en escenarios, leían libros cerrados, descifraban una carta sentados sobre la propia carta o apoyándola bien doblada, o bien la tenían cerrada sobre su vientre, pero también ante la academia no se pudo hacer esa demostración. Muchas gracias, Marta. Una vez comentado el experimento, la revista, Kardec nos desvela su percepción de lo que allí había ocurrido y nos da una serie de pistas para entender el porqué de un fenómeno tan difícil de explicar desde el punto de vista científico. Valle, ¿cuáles fueron las explicaciones que se dieron en la revista con respecto a este experimento considerado fallido y qué piensas al respecto de lo ocurrido allí? Bueno, primero, antes que nada, daros las gracias, daros las gracias por estas respuestas y estas preguntas tan interesantes. Bueno, a mí me gustaría, en un primer momento, poner en valor el hecho de que estos experimentos, estas experimentaciones, pues fueran
bueno, del interés, ¿no? de estas revistas, porque esta revista que nos refiere aquí Allan Kardec cuyos ejemplares podéis descargar absolutamente todos, era muy importante en su época. De hecho, es la revista estadounidense de publicación continua más antigua, porque se fundó en 1845 cubriendo diferentes temas y bueno, poniendo de manifiesto esa visión que tenía la ciencia como novedad, ¿no? Durante ese periodo. Con esto quiero decir eh, que la publicación de este artículo, que después recogerían otras publicaciones, como por ejemplo las francesas, como hemos mencionado, no es una cuestión baladí, ya que expresa, ¿no?, ese interés por todo lo relativo a este fenómeno mediúnico, a los fenómenos mediúnicos y al espiritismo experimental dentro de lo que es el ámbito científico, que por cierto, años más tarde, en 1869, la Sociedad Dialéctica de Londres uno de los grupos científicos más autorizados, va a nombrar una comisión de 33 miembros, sabios, letrados, magistrados, todos ellos personalidades muy destacadas del ámbito de las ciencias y de las letras, que van a ser invitados desde el absoluto escepticismo a examinar y destruir para siempre esos fenómenos espiritistas, porque ellos lo van a hacer no solo desde el escepticismo, perdón, sino también desde la persecución. Ellos no parten de la premisa científica de acercarse al fenómeno y estudiarlo, sino de desenmascarar. Los mediums parten de la premisa de que todo este tipo de fenomenología obedece a un fraude muy bien construido, a un fraude muy bien montado, pero a un fraude al fin y al cabo, ¿no? Porque ellos consideran que todo esto es producto de la imaginación. Esos estudios de la Sociedad Dialéctica de Londres se van a prolongar durante 11 meses, perdón, 18 meses, año y medio de experiencias, de estudios, que van a demostrar el qué, pues que no solamente los movimientos de las mesas, los golpes, también aparecen mencionados otros fenómenos como es bueno, la aparición de manos, la aparición de formas que aparentemente no pertenecen a ningún ser humano, ¿no? Nadie que estuviera presente y que se movían, que interactuaban con ellos, etcétera, ¿no? De manera que las personas presentes, estos 33 estudiosos, podían cogerlas, tocarlas, etcétera, etcétera. Uno de esos 33 fue alguien tan importante como Alfred Russel Wallace, que después dejaría constancia de todo esto en sus obras y que además prosiguió con sus investigaciones. Creo muy importante, si me lo permitís, aunque me extienda un poquito, Anne, si nos parece mal, eh, eh, creo que tenemos que hacer primero una aclaración que yo considero muy oportuna antes de que yo pueda expresar mi interpretación, ¿no?, sobre lo que relata Kardec en este magnífico artículo y que tiene que ver en realidad con lo que es la ciencia espírita. Creo que es un apunte que es importante para que podamos también entender lo que el maestro de Lyon está expresando aquí, ¿no? Allan Kardec afirma en este artículo con rotundidad, se atreve a afirmar y a hablar de la absoluta ignorancia de los principios sobre los cuales reposan los fenómenos de las manifestaciones espíritas, ¿no? La absoluta ignorancia de estos estudiosos, ¿no? Y él va a hacerlo poniendo el foco en una cuestión muy importante, y es que ellos, de alguna manera, tenían la idea fija, casi obsesiva y fanática, de que los fenómenos pues debían obedecer y responder a su voluntad.
es decir, producirse como, cuando y donde ellos dijeran, con una precisión mecánica y además bajo las condiciones que ellos estimaban oportunas. Esto nos dice Kardec que va a mostrar ese desconocimiento absoluto en cuanto a la causa, el origen de estos fenómenos que, por otro lado, son absolutamente y completamente morales, tanto como esas inteligencias que son esos agentes y que no están al capricho de quien quiera que sea, y fijaros lo que dice Kardec, y menos al de los medios que al de otras personas, ¿no? Los espíritus obran cuando se les agrada, ¿no? Cuando quieren, cuando se sienten cómodos, cuando se sienten confiados. Y frecuentemente, dice Kardec, que es cuando menos se lo espera que su manifestación tiene lugar con más energía. Contrariamente, cuando se lo solicita, pues no suele suceder, ¿no? Valdría la pena explicar que una de las dificultades a entender la ciencia espírita está en el hecho de que costaba a estos investigadores también diferenciarlo de esas ciencias académicas. Un aspecto importante de análisis de las ciencias se refiere a la diferencia entre su teoría, los métodos y los objetivos de estudio. Dentro de la ciencia espírita, todo esto tiene variaciones muy importantes. Mientras las ciencias académicas van a dedicarse a estudiar, a profundizar en el elemento material, sus leyes y las consecuencias de la interacción de esos elementos con la propia materia, el espiritismo va a encargarse del estudio del elemento espiritual y las relaciones de éste con el mundo material. Cómo se relaciona ese elemento espiritual, que es de una naturaleza totalmente diferente, con el elemento material. La diferencia principal, ya la hemos dicho, es que este elemento espiritual es inteligente, tiene voluntad propia, es independiente de la voluntad del científico, de la voluntad del experimentador, del observador. Fijaros, en el libro que es el Espiritismo, Allan Kardec nos habla precisamente de esta cuestión, facilitándonos un poco la comprensión de esta nueva ciencia. Y dice que las ciencias vulgares reposan sobre las propiedades de la materia que se puede a voluntad manipular. Los fenómenos que ella produce tienen por agentes esas fuerzas materiales que todos conocemos, ¿no? No se puede hacer, nos dice Kardec, un curso de espiritismo experimental como hacemos uno de física o química, ya que nunca se es dueño de producir los fenómenos espíritas a voluntad. Cuando nosotros hacemos o desarrollamos un problema matemático, un problema de física, sabemos o podemos prever cuáles son los resultados. Cuando hablamos de la ciencia espírita, no podemos predecir esos resultados, ni predecirlos ni producirlos a voluntad. Y nos dice más que las inteligencias, que son la gente, hacen que muchas veces se frustren todas nuestras previsiones. De manera que añade que la ciencia se engañó cuando quiso experimentar con los espíritus como lo hace con la pila voltaica. Ha fallado como debía ser porque actuó presuponiendo una analogía que no existe. Por lo tanto, aunque las ciencias académicas y la ciencia espírita es cierto que necesitan una metodología. De hecho, Kardec nos propone esa metodología, como vamos a ver ahora, para sus estudios e investigaciones. La naturaleza y los objetos de estudio requieren obligatoriamente un método diferente. Y al contrario de las causas que podemos manipular, que podemos palpar de los fenómenos que nos puede presentar la ciencia oficial, no podemos manipular, no podemos prever los fenómenos observables en la ciencia espírita, que se dan por causas inteligentes e independientes de la voluntad. No es objeto de hoy ni de este estudio hablar de la metodología que utilizó Kardec, pero me gustaría revisar muy brevemente esta cuestión, ¿no? Vamos a encontrar, yo os invito a que leáis en la Génesis,
el capítulo Caracteres de la revelación espírita, porque ahí explica Kardec la metodología. Dice, como método de elaboración, el espiritismo utiliza exactamente el mismo que las ciencias positivas, es decir, el método experimental. Es viendo, observando y analizando el fenómeno cómo él va tomando cuenta de la relevancia y de la importancia del asunto. Se presentan hechos, dice, de un orden nuevo que no pueden explicarse mediante las leyes conocidas. El espiritismo los observa, compara y analiza, y del efecto de lo que está observando se remonta a la causa. Tiene que haber una causa. Y de esta ley que los gobierna, luego deduce las consecuencias y busca sus aplicaciones útiles. Muy importante, no establece ninguna teoría preconcebida, motivo por el cual no ha formulado hipótesis sobre la existencia e intervención de los espíritus, como tampoco sobre el perispíritu, la reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. No son los hechos los que han venido a confirmar la teoría, sino que ésta ha llegado posteriormente para explicar y resumir los hechos. Por lo tanto, el método utilizado por Kardec ha sido la observación sistemática, la observación controlada en el ambiente de las reuniones mediúnicas de determinados fenómenos a través de las evocaciones, ¿no? Como estamos viendo en el estudio del cielo y el infierno, la verificación de hechos identificados. Es decir, un espíritu produce un fenómeno, una manifestación, y ahora tenemos que comprobar, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones inteligentes, a través de la escritura, tenemos que comprobar si esto se corresponde con una realidad. La investigación de hipótesis, ¿no? Que van a dar forma a una teoría de la que vamos a obtener implicaciones, diferentes conclusiones, etcétera, ¿no? La evocación como eh, fórmula para la experimentación, ¿no? De las cuales comparando las comunicaciones que nos han dado los espíritus en diferentes aspectos y diferentes cosas, analizadas racional y lógicamente, hemos extraído nuevas observaciones, ¿no? Finalmente, añadir que los resultados de estas observaciones eh, a la teoría científica, si la corroboran, reciclamos la hipótesis, realizando nuevas observaciones y repitiendo el mismo método. Un hecho muy notable es decir que Kardec nunca se aferró a cualquier idea en el estudio del espiritismo. Por lo tanto, tenemos delante una ciencia, pero una ciencia que se ocupa del alma, que se ocupa del espíritu, que profundiza y penetra en el mundo espiritual. Es por eso que eh, por esto y por otras cuestiones de las que vamos a hablar después, no consiguieron resultados, porque estaban intentando de alguna manera trasladar toda esa metodología científica positivista a una cuestión de una naturaleza totalmente diferente, como nos dice Kardec. Perdonad que me he enrollado un montón. Bueno, muchas gracias, Valle. Te has adelantado un poquillo a la siguiente pregunta que iba a hacerle a Marta. Pero bueno, Marta, a ver qué puedes completar tú sobre esto. ¿Qué medios piensas que tenemos para convencernos de que el fenómeno existe y es real? Si puedes completar y añadir algo. Intentaré. A ver, en esta cuestión, ¿no? Cómo podemos convencer de que este fenómeno existe y es real, como nos adelantaban Valle, ¿no? No existen medios materiales o experimentales que puedan garantizar eh, la manifestación de los espíritus, porque como ella ya nos había adelantado, su naturaleza es moral y espiritual y no física. Entonces no se puede utilizar estos medios o o estas fórmulas o estos protocolos de científicos para, para algo que es espiritual y moral, ¿no? Y, y, eso nos traslada a Kardec en el texto, ¿no? Eh, lo que podemos sacar de ahí como reflexión, ¿no? Es que los medios para, para convencerse
no van a ser nunca las pruebas materiales. Como nos decía Valle, ¿no? Va a partir de la observación moral, de la coherencia y de la experiencia. Kardec lo que siempre ha utilizado, como decía Valle, como metodología, es que la convicción va a tener su origen en el estudio y en la reflexión, no en un milagro visible como pretendían, ¿no? Porque al final los espíritus se van a comunicar mediante mensajes inteligentes y morales, no mediante fenómenos físicos obligatoriamente, ¿no? Los fenómenos físicos son para llamar la atención, pero no una forma de comunicación. Que tenemos también que convencernos a través del carácter del mensaje en sí mismo, porque al final, al tratarse de algo moral y espiritual, no meramente por leer algo que está escrito, vamos a poder probar que estamos comunicando con personas, por decirlo coloquialmente, ¿no? Que estuvieron vivas, ¿no? O con espíritus que encarnaron y están ahora mismo como espíritus errantes, ¿no? Eso tiene que tener, ese mensaje tiene que tener sabiduría, profundidad, para poder probar el origen espiritual de él, ¿no? Y hacer ese estudio, esa reflexión del que hablábamos, ¿no? Y sobre todo, de lo que vamos a hablar más adelante también, es la necesidad de la sinceridad y el desinterés, tanto por parte del observador como de estos científicos, ¿no? Son condiciones indispensables porque como nos va a hablar Kardec a lo largo del artículo, ¿no? Los espíritus no se manifiestan ante el orgullo, ni ante la burla, ni ante el afán de lucro. Entonces, lo que podemos extraer de ahí es que el convencimiento no se va a poder imponer, sobre todo por esa cuestión que nos ha traído tan importante Valle, ¿no? Que los métodos empíricos científicos no nos valen para algo que no es científico, sino moral y espiritual, ¿no? Entonces, este convencimiento no se va a poder imponer, es algo que hay que construir a través de lo que íbamos diciendo, ¿no? Del estudio, de la reflexión y de otra serie de cosas que a través de la experiencia personal de cada uno y de la comprensión racional y moral del fenómeno nos va a hacer llegar a la conclusión de que estos fenómenos son reales y sí existen, ¿no? En la Génesis o los milagros y profecías según el espiritismo, en el capítulo 13, en Caracteres de los Milagros, nos dicen, el espiritismo no hace milagros. Y nos dice que el espiritismo ha venido por su parte a hacer lo que cada ciencia hizo en su advenimiento, revelar nuevas leyes y explicar en consecuencia los fenómenos que competen a esas leyes. Es decir, si el espiritismo está trayendo sus nuevas leyes, las leyes morales, las leyes divinas, que en algún momento se van a unir, como ya sabemos, ¿no? Con algún tipo de algunas leyes que llevan una parte científica o material, no solamente moral, ¿no? Pero estas consecuencias y esos fenómenos se van a poder estudiar y ver y comprobar empíricamente a través de otras formas, ¿no? Las que se utilizaron para revelar otro tipo de ciencias, ¿no? Nos dice que estos fenómenos se relacionan con la existencia de espíritus y con su intervención en el mundo material. Y es precisamente en eso que va a consistir ese tipo de evaluación, ¿no? Y para ese caso sería necesario probar que los espíritus
y sus manifestaciones para decir que son sobrenatural o todo lo que quiera decir la ciencia, deberíamos probar que están, para ser sobrenatural, no pueden estar acordes o esas manifestaciones no pueden ser contrarias a las leyes de la naturaleza, ¿no? O no puede existir la acción de estas leyes de la naturaleza para que sea sobrenatural como se pretende por parte de la ciencia achacar a estos fenómenos, ¿no? Porque es lo que quieren, ¿no? Decir que como no se pudo probar que venían los espíritus, que no era nada sobrenatural, pues que no daban por probada o por superada esta prueba, ¿no? Pero claro, estas leyes se van a regir por un principio espiritual, de la misma forma que la ciencia se va a regir por un principio material. De ahí que la espiritualidad y la materialidad, a pesar de que son dos aspectos que van a ser un mismo todo, pero en el caso de, de esa, de esa forma de querer probar la existencia del espiritismo de una forma material, de algo que es moral y espiritual, pues no va a ser posible. Qué interesante todo lo que estáis diciendo, estáis aportando. Una maravilla, me encanta. Muy, muy interesante. Y muchas gracias. Bueno, en otro orden de cosas, en el artículo se recoge también la duda sobre la conveniencia, ¿no?, de pedir a los espíritus que nos den signos materiales como prueba de su existencia. ¿Qué piensas de esto, Valle? Bueno, poniendo el foco fundamentalmente en lo que nos dice Kardec. Luego yo voy a dar mi opinión un poco más, pero es mi opinión, ¿eh? El maestro de León nos recuerda lo que hemos dicho, que todo lo que está fuera de la materia, es decir, todo aquello que escapa a nuestros sentidos, que desconocemos, que no puede ser medido por ese crisol, no podemos juzgarlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Y esto es un poco lo que de alguna manera eh, hizo que este experimento basado primero, fijaros, ¿no?, en alguien que ofrece una cantidad económica por demostrar que, ¿no? Aquí ya estamos viendo una intencionalidad bastante poco loable, algo que por otro lado era muy común en aquel momento, ¿eh? Venían dándose este tipo de espectáculos y experimentos, como ha dicho Marta, desde mucho antes, ¿no? Allá hay una cuestión económica, en fin, una cuestión pecuniaria ahí que, bueno, ya denuncia o pone de manifiesto una intención un poco raro. Un poco extraño. Por lo tanto, esto ya en sí mismo, luego voy a volver a ello, pues va a complicar mucho la situación. Pero veamos un asunto. Hoy, por ejemplo, podemos ver, todos hemos oído hablar de las partículas subatómicas, las partículas cuánticas, todo esto, ¿no? Leemos constantemente noticias, informaciones, aunque no entendamos prácticamente nada de lo que se dice o lo interpretemos de aquella manera, es cierto que todos oímos hablar de esto, ¿no? Bueno, pues estas partículas muestran a menudo comportamientos absolutamente sorprendentes para la física teórica, para la física clásica, ¿no? Hoy conocemos, gracias a la experimentación, a la observación de esas partículas, que estas partículas reaccionan y se comportan de manera totalmente diferente cuando están siendo observadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, a partir de ese momento, resulta muy complicado hacer una predicción, un modelo. Incluso es complicado para muchos físicos teóricos poder demostrar la existencia de estas partículas, si no es a través de los efectos que producen y que podemos observar. Eh, es la única manera de demostrar su existencia. No tenemos nada, incluso hay muchas de estas partículas que
entre científicos discuten, ¿no? sobre su existencia, pero nadie parece poner en duda que este tipo de partículas existe. Tomando este ejemplo podemos entender em, mejor lo que expresa Kardec en otros términos, claro está, ¿no? Porque estamos hablando, como venimos diciendo todo el tiempo, de individualidades inteligentes en un plano de existencia diferente, en una vibración distinta, que se rigen por leyes que desconocemos en gran medida. Lo que sí podemos y lo que sí sabemos es que la observación del fenómeno le procuró a Kardec muchos esclarecimientos muy interesantes sobre algunas cuestiones. ¿Por qué el fenómeno se daba en determinadas circunstancias, en otras no? ¿Por qué sucedía? ¿Qué implicaciones tenía el lugar, el ambiente, las personas que estaban presentes, las que no? En ese sentido, toda la experimentación, todo el trabajo de indagación, de estudio que hizo Kardec dio frutos, como digo, muy interesantes. Y en el artículo lo recoge. Por ejemplo, habla de esa cuestión de simpatía y antipatía en relación con los experimentadores e incluso con los propios mediums. Habla de la libertad de acción y de la conciencia que asiste a estas inteligencias, y pone el foco directamente en esa cuestión de la libertad y del libre albedrío que tienen estas inteligencias para mostrarse cuando ellos lo creen oportuno. Y nos pone dos preguntas al respecto de la conveniencia o no de pedir a los espíritus esos signos materiales como prueba de su existencia y de su poder. Y los espíritus le dicen que, bueno, claro, se puede provocar, podemos provocar o intentar provocar ciertas manifestaciones, pero no todos los espíritus son aptos para esto. Qué interesante, todos los espíritus no son aptos para esto. Y a menudo lo que se les pide no se obtiene, porque no están a nuestro capricho, no son empleados nuestros ni trabajadores a nuestro servicio, no están al capricho de los hombres, ¿no? Y sigue Allan Kardec preguntando al respecto y dice, pero cuando una persona pide signos para convencerse, ¿no tendría utilidad satisfacerla de manera que, bueno, pues se haga una de esto más? Bueno, los espíritus responden muy claramente, no hacen sino lo que quieren y lo que les está permitido. Dos cuestiones que se plantean aquí, importantes. La cuestión de la aptitud y del permiso, la permisividad, la conveniencia o no de que el fenómeno pueda o no producirse. Y dicen los espíritus aquí, respondiendo a Kardec, al hablar y responder a vuestras preguntas, atestiguan su presencia. Esto debe ser suficiente para el hombre serio que busca la verdad en la palabra, como ha dicho Marta, en el mensaje, en la espiritualización del mensaje, en el contenido moral del mensaje. Y esto lo digo porque, bueno, podemos estar recibiendo un mensaje y de repente pensar, bueno, pero no podrías darme signos de tu presencia, no podría. El mensaje debería de ser suficiente. El grado de espiritualización, de moralidad que tiene ese espíritu, cómo nos habla. En el mensaje podemos encontrar incluso, ¿no?, señales de su auténtica identidad. Vemos con claridad todas estas cuestiones que nos plantea el artículo y que hemos estudiado en el libro de los medios y que seguimos estudiando y profundizando en ellas, ¿no? Como las cuestiones de orden fluídico, es decir, la preparación del ambiente, la influencia del ambiente, las cuestiones de simpatía y antipatía se van a oponer a las de la voluntad de los propios espíritus para participar o no de estas pruebas, de estos experimentos, de nuestros pedidos, ¿no? Su capacidad de producirlos, la conveniencia y la necesidad van a ser determinantes a la hora de que esas pruebas de identidad o de que esos fenómenos puedan producirse. No obstante, incluso produciéndose ese fenómeno, obteniendo de ellos esa respuesta, hay que escrutar también los resultados, hay que analizarlos, hay que reflexionarlos, hay que someterlos a la luz de la razón,
no dando crédito a nada que no podamos admitir. Es fundamental entender que no están a nuestra disposición, que no son empleados nuestros, que no obedecen a nuestros deseos, por lo que muchas veces pedirles esas pruebas de existencia o de su presencia, pues bueno, puede ser un acto considerado como banal, ¿no? Otra cuestión que se opone, o que en este caso que estamos estudiando del resultante de este experimento, es el orgullo. El orgullo con el que muchos estudiosos, con el que muchos experimentadores se presentan, como ellos se presentan, es a veces un escollo insalvable para que la manifestación se produzca. También la curiosidad, también el deseo de tener una ganancia económica. Todo esto son escollos. Entonces, a la hora, y aquí habla Valle, ¿no? A la hora de enfrentar o de pedir a los espíritus que nos den pruebas de presencia, de identidad, etcétera, etcétera, o signos materiales, ¿no? Que es la pregunta concreta de su existencia, tenemos que escrutarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estamos exigiendo? ¿Qué nos mueve a pedir? ¿Qué nos mueve a exigir esas pruebas de la existencia de los espíritus si estamos permanentemente en contacto con ellos, recibiendo inspiraciones, recibiendo, eh, es decir, los medios fundamentalmente, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? ¿Es una cuestión de, efectivamente, de vanidad? ¿Es una cuestión de curiosidad personal? ¿Es una cuestión de cierto grado de escepticismo? ¿Qué está sucediendo? Entender el por qué muchas veces los espíritus no nos dan pruebas de su presencia, de su existencia, tiene mucho que ver con otro tipo de factores que tenemos que conocer y que tenemos que estudiar, como he dicho, ¿no? La imposibilidad fluídica, ¿no? Que los fluidos no sean apropiados para la manifestación, que el ambiente no sea el que estamos, el que están ellos necesitando, que no haya de nuestra parte una preparación. Muchas personas que han perdido familiares eh, eh, se quejan, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial, ¿no? De no recibir de sus familiares señales de que están al otro lado de la vida, de que están bien, de que... Y muchas veces la respuesta es muy sencilla. Esta comunicación o este conocimiento al respecto de cómo está tu familiar en otro lado de la vida, si sigue viviendo y tal, em, puede beneficiarte o por el contrario te va a perjudicar. ¿Estás en una vibración que permita que él pueda aproximarse o por el contrario no es así? Es decir, hay multitud de factores que van a incidir en los resultados a la hora de experimentar. Podemos evocar en una reunión mediúnica un espíritu con todo nuestro amor, con todo nuestro respeto, con todo nuestro cariño y ese espíritu no comparecer nunca porque ellos tienen una vida en el mundo espiritual, tienen también sus quehaceres, sus compromisos, sus cosas, porque consideran que no es conveniente, porque consideran que no tienen nada que añadir y nada que decir, es decir, porque no tienen todavía el esclarecimiento necesario como para comunicarse con nosotros, pueden influir multitud de factores que tenemos que conocer y solo a través del estudio, a través de la práctica también, vamos a ir conociendo. No sé si te he contestado, Anne. Sí, a esta y a muchas preguntas. Gracias, Valle. Bueno, em, al hilo de todo esto que estás diciendo al final del artículo, sí que me dio que pensar esto bastante. Se expone la sorpresa de que hay mediums que, ¿cómo es posible que haya mediums que conociendo también los fundamentos de la doctrina espírita se presten a espectáculos, a bueno, habrán en concreto poner a este circo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Marta? ¿Qué te parece esto?
Bueno, aquí Kardec nos habla, es un último párrafo, ¿no? Prácticamente al final del artículo, y él dice, si alguna cosa nos extraña es que haya encontrado medios capaces de someterse a una prueba en la que estaba en juego una suma de dinero. ¿Por qué nos dice Kardec esto y nos muestra, ¿no? Nos manifiesta por un lado su sorpresa, pero también su desaprobación, porque, claro, como estos medios, conociendo los principios de la doctrina, podrían haber aceptado participar en este experimento público y además con recompensa económica, ¿no? Como tú también has dejado entrever, Anne, para Kardec la mediunidad no debía ser tratada como espectáculo ni como una competición, porque eso contradice la esencia moral y desinteresada del espiritismo, ¿no? El medium, al final, el papel del medium es ser el instrumento de comunicación espiritual y su misión tiene que ser y tiene que tener un carácter serio, ético y bueno, debería también ser elevado, ¿no? Entonces, de alguna forma, prestar ese don para ganar dinero o para demostrar algo ante escépticos, porque ya yo no creo, como decía Valle, se hacía mucho este tipo de experimentos con público y tal, y yo no creo ni tan siquiera que lo hicieran por dinero, quizás sería pues para intentar demostrar algo ante los escépticos, ¿no? Hombre, si luego también el dinero, pero bueno, eh, Kardec creía que eso al final iba a provocar el alejamiento de los buenos espíritus porque estos, como ya hemos estado hablando a lo largo de nuestros comentarios, ¿no? Van a despreciar el orgullo, la vanidad y el afán de lucro. Entonces, al final no se van a manifestar ahí, ¿no? Por eso no fue para Kardec una sorpresa que fracasara el experimento, ¿no? Sino que hubiera estos mediums que de forma tan ingenua pensaran que, que sometiéndose a una prueba de ese tipo iban a conseguir que los espíritus contradijeran toda esa estructura, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que tenía la doctrina y lo que enseñaba la doctrina, porque al final los espíritus no van a actuar ni bajo presión ni por dinero. Y esa coherencia se ve a lo largo no solo, no es un pensamiento aislado en ese artículo de los medios juzgados, ¿no? Kardec es constante y coherente en toda su obra, insistiendo que la mediunidad no debe ser una profesión. Podemos ver en el libro de los mediums, eh, donde Kardec va a desarrollar esta idea, ¿no? En el capítulo 26, titulado De las recompensas y recompensas dadas a los mediums, ¿no? Él dice, la mediunidad no es una profesión, es una misión que no puede ni debe convertirse en objeto de comercio. El medium que comprende la santidad de su tarea jamás la pone a servicio de intereses materiales. Dios le ha dado gratuitamente una facultad, sería pues injusto convertirla en un medio de ganancia. Y añade, el medio mercenario se asemeja al profeta de Balaam. Los buenos espíritus se alejan de él y lo dejan a merced de los espíritus ligeros y burlones, ¿no? Porque al final el afán de lucro va a romper con esa sintonía moral que es necesaria para, para estar apoyados por espíritus serios. También vamos a ver esa misma coherencia en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 26, donde dice, dai gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente, donde Kardec va a hablar pues, en la misma línea, ¿no? Que Dios no concede la luz espiritual para que sirva al orgullo ni al interés material. Y aquí él va a reafirmar esa idea de caridad y desinterés y como condición moral para incluso conservar el don
por decir don de alguna forma, ¿no? De la mediunidad. Y vamos a ver en todas sus obras esa coherencia, ¿no? Que la mediunidad no es un don divino, que es una misión de ayuda y enseñanza para el propio medium, que no debe venderse, ni usarse, ni lucrarse, ni utilizarse como espectáculo, que el medium interesado se va a exponer a perder la asistencia de los buenos espíritus y que solo el medium desinteresado y sincero va a ser digno de confianza y de poder servir como un instrumento fiel. Esa sorpresa de Kardec, como he dicho al principio, va y ese comentario va en función de la coherencia de todas las demás obras de Kardec y de su idea respecto de eso, ¿no? Muchas gracias, Marta. Sí, pues efectivamente, en el artículo además Kardec nos dice, bueno, lo que tú has comentado ya, lo leo literalmente, los espíritus desprecian la codicia tanto como el orgullo y el egoísmo, y esta sola condición puede ser para ellos un motivo para no manifestarse. Por lo tanto, sabed que obtendréis 100 veces más de un medium desinteresado que de aquel que está motivado por el afán de lucro. Bueno, para finalizar, a mí personalmente siempre me ha obsesionado poder demostrar el fenómeno mediúnico a las personas que no creían en él. Por eso me ha gustado tanto trabajar este artículo. Porque pienso que si se dan las pruebas para convencer a los demás de que esto es real, si la intención no es vanagloriarse de esa conexión mediúnica, sino la de intentar ayudar a los demás, puede resultar ser un fenómeno muy, muy consolador. Por tanto, pienso que cuando una persona pide estos signos para convencerse, aunque tú ya has hablado, vaya, y has dicho mucho y quizá hayas contestado ya todo esto, pienso que no tendría utilidad satisfacerla, puesto que esto supondría un alivio para sus pérdidas, un consuelo para su alma, independientemente de lo que has comentado, que podría ser, has comentado como que puede que en algunos casos sea un alivio, puede que en otros sea perjudicial. Es que no creo, yo creo que siempre puede considerarse que puede ser un gran alivio. Y no hablo de demostrar el fenómeno mediúnico para hacer un espectáculo, sino demostrar el fenómeno para que sirva de consuelo. ¿Qué piensas, Valle, sobre esto? Bueno, yo me reitero un poco en lo expresado anteriormente y que tiene que ver con la conveniencia o no. Mirad, muchas veces los espíritus nos dan mensajes, nosotros acogemos esos mensajes, los leemos, los reflexionamos, mensajes para otras personas, ¿de acuerdo? O no propiamente un mensaje, un aviso, ¿me entendéis, no? Eh, nos corresponde a nosotros entender cuándo es puede ser conveniente o no. Cuándo la persona puede estar preparada para recibir eso o no. Porque los espíritus son seres como nosotros. A veces ellos tampoco pueden calibrar muy bien o no calibran muy bien la conveniencia o no de dar determinadas informaciones. Nos corresponde a nosotros. Primero, por una cuestión de prudencia, que yo considero, al menos, este es mi punto de vista, por favor, que se entienda así, es mi punto de vista, por una cuestión de prudencia, es decir, yo recibo un mensaje e inmediatamente no me voy corriendo a decírselo a la persona, eh, ¿no? al destinatario, por una cuestión de prudencia. Prefiero analizar, prefiero esperar, prefiero dejarlo reposar un poquito. Una cuarentena cortita, pero suficiente siempre como para que llegue un punto en que efectivamente los espíritus, de alguna manera, me inviten, ¿no? Por decirlo así, a dar ese mensaje. Porque ahí yo ya sé que la persona está preparada. Siempre surge alguna conversación, un tal, y entonces tú dices, ay, Dios mío, pues esta es la mía, ¿no? Gracias, esta es la mía. Por una cuestión, como digo, también de prudencia, ¿no? Porque los espíritus, bueno, los espíritus que habitualmente
pues pululan por aquí, son espíritus que nos conocen perfectamente, que saben perfectamente cómo pensamos, qué queremos, qué no queremos, y pueden utilizar también nuestra mediunidad para confundir y dar mensajes falsos, incluso haciéndose pasar por personas que no son. Y esto ocurre. Hay muchas comunicaciones que son tan banales que es imposible saber si efectivamente pertenecen a quien dicen pertenecer o no, porque en realidad no dicen nada. Aparentemente quieren decir mucho, pero no están diciendo nada. Cuando un espíritu quiere que ese mensaje cale, que ese mensaje llegue y que ese mensaje da pruebas de su identidad, las da. Aunque para nosotros muchas veces que las recibimos pues podamos pensar esto, no sé, bueno, yo lo pongo, yo lo digo, pero no sé muy bien si esto es así o no lo es. Y efectivamente comprobamos que esto es de esta manera. Y luego hay que escrutar, lo he dicho antes, pero es que me gustaría repetirme en eso, y pues, si soy pesada me perdonáis, pero creo que hay que escrutar muy bien qué intención tenemos nosotros. ¿Cuál es nuestra intención? Porque no todo consiste en ganar dinero. Yo considero que la mediunidad no es un don, por supuesto que no, es una facultad, que es algo bien distinto. Considero que las comunicaciones vienen de ellos, yo soy un intermediario. Si ellos no me cobran por las comunicaciones, yo no tengo que cobrar por darlas, ¿no? Yo soy simplemente el cartero. Yo soy el cartero, el que deposita el mensaje. Creo que esto es importante, pero sobre todo porque no todo tiene que ver con el dinero, muchas veces tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con nuestra necesidad de demostrar que tenemos esta facultad. Y lo hacemos muchas veces, y hablo por mí, de una manera inconsciente. Inconsciente. Yo tengo necesidad y entonces tengo que transmitir. Es muy importante, y lo repito, valorar cuando algo puede ser un mensaje consolador o puede convertirse en otra cosa. Y lo digo desde la experiencia, desde la experiencia. Hay veces que hay personas que vienen solicitando mensajes, pasado el tiempo tal, se les da el mensaje y resulta que eso se convierte, perdonadme la expresión, en un sin Dios. Porque la persona, en vez de quedarse consolada, se queda más ansiosa, se queda incluso con dudas, con lo cual no ha cumplido su objetivo. Y eso tiene que ver mucho con la precipitación, con nuestra necesidad. Ah, es que voy a consolar. Bueno, yo me quedo con una cuestión que nos dice Kardec al respecto del consuelo, al- al res- con respecto a la esperanza, ¿no? Lo vamos a encontrar en la introducción del libro de los Espíritus, ¿no? Dice Kardec que la verdadera doctrina, el verdadero consuelo, la verdadera esperanza ante la pérdida, ante la incertidumbre, sobre esa continuidad de la vida está en las enseñanzas que los Espíritus nos dan, que nos han dado, que nos vienen dando desde el principio de los tiempos, ¿no? Y que esos conocimientos, que esas enseñanzas admiten, son muy profundos, son extensos para ser adquiridos de cualquier modo que no sea a través del estudio, de la observación. Él dice concretamente del estudio perseverante hecho en silencio y en recogimiento. Ese consuelo lo vamos a encontrar si buscamos, si reflexionamos, si filosofamos. Vamos a encontrar ese consuelo porque es un conocimiento que en gran medida está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, no necesitamos muchas veces ni siquiera buscarlo fuera, está dentro de nosotros. Cuando nos conocemos, cuando nos observamos, cuando nos miramos, cuando nos reconocemos, vamos a encontrar esa esperanza, esa paz, esa necesidad de progreso, todo lo que llevamos hablando durante toda la tarde. Es muy consolador que un ser querido te dé un mensaje y desde luego todos quisiéramos recibir mensajes de nuestros seres queridos, pero ahora sabemos que no siempre es posible y que forzar esa intervención de los espíritus puede suponer caer en manos de espíritus burlones, de espíritus engañosos, incluso de espíritus obsesores, que lo que buscan es
confundirnos, desequilibrarnos y, bueno, pues buscar un poco nuestra ruina moral, ¿no? Por decirlo en estos términos. Prudencia, mucha paciencia. Los espíritus se manifiestan como cuando quieren, como cuando lo necesitan y lo ven oportuno. Ellos no están a nuestro servicio, no lo están, por más que queramos, por más que digamos, podemos evocarlos, pueden no venir y de repente presentarse un día porque sí, sin haberlos llamado, ¿no? Todos hemos tenido experiencias de ese tipo. Entonces, prudencia, paciencia y mucha confianza, sobre todo mucha confianza, porque el mundo espiritual sabe lo que se hace. Bueno, vamos a terminar ya. Muchas gracias, Marta y Valle. Excelentes vuestras respuestas y comentarios. Ponemos fin a este interesantísimo debate y os recordamos que el próximo jueves 11 de diciembre continuaremos con el estudio de la revista. Y nos toca el artículo titulado Visiones sobre la visión intuitiva sonambúlica. Perdón. Gracias a todos por vuestra presencia.